Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al equipo organizador del evento, es decir, de la forestación con bellotas que hemos hecho esta mañana, y también a organizadoras, mejor, de la charla de esta tarde. Pues agradezco mucho el que hayan hecho todo esto. Para mí estar en Alcalá tiene un significado especial. Yo he tenido familia aquí, he vivido un tiempo aquí, he venido mucho por aquí, he leído mucho de las cosas de historia de Alcalá y me siento muy identificado con Alcalá. Pues me parece un lugar que está bastante olvidado respecto a lo que se merece, y a mí me impresiona mucho su historia, desde que era con Plutón, todos los cambios que ha habido, el periodo romano, el periodo visigodo, luego el pseudo periodo árabe, puesto que solo hicieron el castillito en el cerro, que está muy alejado del centro, y realmente no construyeron sobre lo que es Alcalá, y luego pues Alcalá hasta hoy, incluido pues lo que es la universidad, lo que es Cervantes, lo que es Manuel Azaña, aunque yo estoy totalmente en contra de la línea política y el significado de la Segunda República, de la que don Manuel Azaña pues fue el alma. Pero con todo eso, pues es gente de Alcalá que hicieron aquí su vida, su familia, y me agrada mucho estar aquí. También he leído cosas de la tierra de Alcalá. Hay un libro, lo que pasa es que son libros muy insuficientes sobre la tierra de Alcalá. Alcalá era la villa cabecera y luego estaban todas las aldeas de alrededor, que eran muchas. Pero bueno, el libro no acaba de aclarar las cosas y no recuerdo ahora el autor, no tiene importancia, ¿no? Lo que sí he hecho ha sido recorrer la tierra de Alcalá, lo que hoy queda. Para construir mi libro sobre arte medieval, pues estuve en Camarma. Camarma es, bueno, un edificio muy curioso, con las pinturas, todo el debate sobre qué significan esas pinturas, en qué momento se hicieron, y luego también Pezuela de las Torres. Claro, Pezuela de las Torres, que tiene una cabecera románica muy interesante. Y por aquí pues hay muchas pequeñas ermitas, iglesias, sobre todo del siglo XIII, en las cuales siempre había una aldea. Cuando esas aldeas se despoblaron con la crisis tremenda del siglo XIV, pues quedaron las ermitas. Pero con todo hay que considerar que cada ermita era una aldea. Incluso una vez me entretuve en calcular cuánta población podía haber en la tierra de Alcalá justo antes de empezar la crisis del siglo XIV, que para los historiadores así triviales es la peste negra. En realidad la peste negra se viene al final, es la consecuencia, no la causa, porque ya mucho antes las crónicas y los comentarios eran obvios de que la sociedad se estaba desmoronando. Pero eso desde 1320, y en Castilla la peste no llega hasta el año 1349. O sea, ya había 30 años antes donde había una percepción de que la sociedad se estaba desmoronando. Y entonces, pues muchas de estas aldeas de la tierra de Alcalá desaparecen. Se produce también una cierta concentración en la villa cabecera, que ya sabéis que en la época no se llamaba Alcalá, se llamaba San Justo. Sí, yo nunca he entendido por qué le cambiaron el nombre. Bueno, me he dedicado a saber. No, pero el caso es que se llamaba San Justo, ¿no? Entonces, no he conseguido averiguar ni siquiera cuándo le pusieron Alcalá, ¿no? Pero supongo que sería a finales del siglo XV. Pues todo esto, ¿no? Y aquí pues ya hay un tipo de arte medieval muy peculiar, que combina la mampostería con hiladas de ladrillo. Son edificios pequeños, pero que en conjunto tienen mucho encanto. Bueno, lo que hemos hecho esta mañana es un intento de recuperar esta parte de Castilla de la crisis de deforestación. Castilla pues hoy es una área deforestada, pero no siempre ha sido así. No siempre ha sido así. Hasta el siglo XIX era un lugar bastante forestado. Había muchísimas dehesas por todas partes. Ya sabéis que las dehesas significa defensa, o sea, defendido, acotado, que no podían ser roturadas, y las había por todas partes. En la época la grasa
necesaria, las grasas en la alimentación, no provenía del aceite de oliva, que casi no era conocido, y que si se usaba para algo era para las velas y los candiles, para los candiles, ¿no? Provenía de la grasa animal. Había muchísimas de esas y allí había mucho ganado, y de ese ganado se extraía el sebo en el caso de las vacas y las ovejas, y el tocino en el caso de los cerdos. Y de ahí se extraía la cantidad necesaria de productos grasos que necesita el organismo. La introducción del aceite de oliva es muy tardío, es de la segunda mitad del siglo XIX. Antes se hacía también un poquito de aceite con las nueces se usaban, se descascarillaban en las noches de invierno y se aplastaban. Pero no me queda muy claro que eso tuviera una función alimenticia, sino más bien de iluminación. Todo eso cambia pues cuando la oligarquía andaluza pues decide imponer el aceite, que eso se hace sobre todo con el franquismo, con las cartillas de racionamiento. Las cartillas de racionamiento introducen una cantidad obligatoria de aceite de oliva por familia, pero eso resultaba entonces muy exótico y había mucha gente que no le gustaba el aceite de oliva y seguía aferrada al condimento con grasas animales. Eran otras grasas y otros animales, porque eran animales que se creaban en extensivo, cuyo contacto con los seres humanos era solo en el momento de llevarlos al matadero. Es decir, se llevaban al matadero y allí se mataban, pero no tenían ninguna relación con los seres humanos, incluso eran más parte del ganado de caza, de la caza mayor, que de la ganadería. No había una diferencia clara entre lo que era ganadería y lo que era caza mayor. Bueno, pues como consecuencia de todos estos cambios, sobre todo el siglo XIX, pues Castilla se deforesta. Todas estas dehesas, que se llamaban dehesas boyales, dehesas concejiles, era muy común el nombre de dehesas concejiles del concejo, que ocupaban extensiones enormes, pues van desapareciendo, se van roturando, viene la locura roturacionista, o sea, el afán de que todo tenía que ser el trigo. Un momento muy malo para eso, la guerra de Crimea, en 1856 a 1859, era una guerra que hubo en Crimea, pues, y en Rusia por ahí, ni siquiera sé muy bien dónde está, ¿no? Y entonces a las élites mandantes se les ocurre que la península ibérica, que España es su lenguaje, podía ser un abastecedor de cereal, porque hasta entonces Europa comía el cereal de Crimea, precisamente de Ucrania, que se exportaba por el Mar Negro. Ucrania tenía una gran capacidad de exportar trigo, centeno, cebada, avena e incluso ya algo de maíz. Pero como eso se cortó por la guerra, porque la guerra se quedó estancada, pues entonces el precio del cereal, sobre todo el trigo, subió mucho y entonces se hizo una roturación masiva, pero masiva en muy poco tiempo para vender. Cuando la guerra se acabó, pues entonces ¿qué pasó? Que volvió otra vez Crimea a ser exportador y estas tierras que se habían deforestado de golpe, pues se quedaron sin uso y se produjo pues una tierra deforestada. La misma lluvia la va erosionando y también el viento. Ahora que ha habido todos estos temporales de viento son tremendos porque la capacidad de la erosión eólica es enorme. El viento erosiona muchísimo y la capa superficial más rica del suelo pues se va en la forma de un polvo imperceptible, pero que se observa bien en los atardeceres, porque el sol cuando se pone, ese tono rojizo es porque hay viento en la atmósfera. O sea, es consecuencia de eso, entonces se observa bien. Total, que la erosión eólica y la erosión hídrica es lo que han hecho pues la Castilla sin árboles que hoy conocemos, ¿no? Que esto tiene 150 años quizá. En 1850 todavía no era así, todavía era terrenos, bien fueran montañosos o bien fueran llanos, porque existe la Castilla llana y la Castilla montañosa, ¿no? Pero en esas había bastante arbolado. ¿El qué? Pues encinas, esencialmente encinas, luego estaba el melojo, el roble melojo, y el pinar no era como ahora. Primero era un pinar autóctono, no como ahora que no es autóctono, y cuando se decía que había un pinar no significaba que fuera monoespecífico, sino que solo la mayoría de los árboles, ni siquiera, eran
pinos, pero nunca había pinares específicos. Todo lo que es específico son plantaciones forestales, por ejemplo, un eucaliptal, porque es así, la naturaleza nunca crea nada específico. O un pinar habitual de pino de silvestre, pues tenía muchísimas hayas, o muchísimas encinas, o muchos robles, y a lo mejor los pies de pino no eran más allá del 40%, ¿no? Entonces todo eso se va introduciendo, cambios muy importantes en la Sierra de Madrid a partir del siglo XVIII. Hoy estamos alejados porque aquí ya sabéis que la meseta sube y entonces no es que haya menos sierras, sino que las tierras cercanas a la sierra son más altas, tienen una altitud mayor. Por eso en los tiempos más antiguos el paso a Castilla la Vieja se realizaba por aquí. Se realizaba siguiendo Alcalá de Henares, el Henares hasta que allí luego se entraba ya en la provincia de Soria, se atravesaba el Duero y por ahí se llegaba a Navarra y desde Navarra se pasaba al Pirineo para acceder al corazón de Europa. Eso era el camino más común, el camino que se ha usado siempre desde tiempos inmemoriales. Lo que pasa es que luego ya se abrió Somosierra en el siglo XVIII y Guadarrama y ya se empezó a utilizar un espacio un poco más al oeste. Bueno, el proyecto Rendajo no tiene más objetivo que movilizar a la sociedad civil para la reforestación. Aquí se espera siempre, las instituciones tienen que hacer porque nosotros pagamos impuestos y entonces tenemos derecho, bueno sí, pero pagamos impuestos y no hacen nada, ya hace mucho tiempo que no hacen nada, por lo tanto algo tenemos que hacer por nuestra cuenta. Entonces fue una decisión de plantear a la sociedad civil que ella tenía que ser la que se movilizara. Por lo tanto el proyecto Rendajo tiene dos partes, la parte digamos inmediatista, que es hacer que cada persona coja 10 kilos de bellotas y los plante en la temporada bellotera, que es de noviembre a enero. Esto, pues, si lo hicieran 100.000 personas, pues serían 1.000.000 de kilos de bellota, de los cuales pues saldrían más o menos de cada 20 bellotas plantadas sale una encina, un roble, un quejigo, un alcornoque o lo que sea, ¿no? Entonces, una de cada 20. ¿Por qué? Porque las ponemos en el suelo, se lo comen los topillos, luego algunas fructifican, germinan, pero llega el verano y el verano pues ahora es un verano muy destructivo. Hasta hace muy poco los veranos tenían una tasa añadida de tormentas estivales. Las tormentas estivales son imprescindibles para que los árboles sobrevivan, sobre todo las pequeñas plántulas. Las bellotas que hemos hecho hoy para el verano ya tendrán una altura más o menos como esto, un poquito menos. Serán así, pero claro, tienen una raíz muy débil. Si viene un verano muy seco, no lo soportan, es decir, mueren. Pero para que eso no suceda, hemos tomado algunas precauciones que quizá yo antes no he querido citar, pues que se sitúen protegidas de la vertiente sur, es decir, en el sitio donde en un día de verano no les dé el sol plenamente, para que conserven un poco de humedad. O en sitios donde vas plantando y ves un hoyo y lo pones allí, en el fondo del hoyo. Parece una insignificancia, pero un hoyo pequeño de 30 centímetros de diámetro conserva mucho más humedad que la parte lisa que hay al lado, porque llueve y se hace, ¿no? Bueno, todos estos son pequeños trucos de forestadores que hacen que podamos conservar o recuperar lo que hay, la cubierta arbórea, la cubierta vegetal. Pero la otra parte del proyecto es llevar la idea a la sociedad. Por mucho que hagamos pequeños núcleos de personas, no podremos hacer lo necesario. Es muy importante que esta idea fructifique, que se pueda hacer, que no es ninguna fantasía y que de hecho, pues, bueno, según y cómo en ciertos territorios, pues luego resulta que yo voy allí a sitios de gente que no me ha dicho nada y resulta que ellos lo han hecho. Me sorprendió mucho cuando estuve en junio en Cataluña, que 2 o 3 personas que no se conocían entre sí me dijeron que ellos habían hecho todo esto y que habían cumplido los de 10 kilos de bellota y tal, primero recogerlas, después elegir un lugar donde ponerlas y que lo habían hecho, ¿no? Y que les parecía una idea pues muy útil. Mucho más teniendo en cuenta que el proyecto Rendajo son 20 años, la primera vez que se hizo fue en 2019 y esperamos irlo haciendo hasta 2039. Esto es la tercera temporada, lo hacemos solo por temporada, ¿no? Cuando se acaba la bellota, que este año ya será pues hacia aquí el 15 de enero, porque ha sido un otoño con poca lluvia y por lo tanto poca potencia bellotera el arbolado, pues lo dejaremos, ¿no?
Hemos elegido un árbol que, por cierto, es muy de esta zona también, el sauco, aunque estoy todo el tiempo mirando a ver si veo un sauco, pero no consigo verlo, ¿no? Pero queremos, cuando se acabe la temporada, pues continuar con algún árbol significativo. El sauco, más que un árbol, es un arbolito, muy difícil es que suba de 4 metros, pero es el árbol medicinal por excelencia en Europa. Antes se ponía en las puertas de las casas y en las puertas de los caseríos, de las casas de los chozas de los pastores, con el fin de aprovechar todo lo que el sauco tiene con fines medicinales. Pero luego también se puede hacer mermelada de las bayas de sauco, que está riquísima, o de las flores, se hace un champán muy curioso, que a mí me gusta mucho, por cierto, y bueno, pues se va aprovechando. Antes el sauco era como un componente de la familia, ¿no? Estaba allí, a veces se ponían dos, se salía del chozo del pastor y había uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Es muy fácil de poner vamos, simplemente escoger una de sus ramas y esperar que tengan dos yemas, y una ponerla dentro del suelo y la otra dejarla aérea, ¿no? Entonces la primera echa las raíces y la segunda echa las ramas, ¿no? Así pues es fácil. Esperamos seguir con el proyecto Arrendajo, aunque ya más relajado, a partir de enero con el sauco, ¿no? La esencialidad del proyecto Arrendajo es el amor a los árboles. No tiene más misterio que eso. Cuando se siente verdadero afecto por los árboles, pues entonces se hace, ¿no? Porque miras el paisaje, te duele cómo está. Donde hoy hemos estado había un cerro allí encima nuestro, ¿no? No sé si os habéis fijado que ya las condiciones son tan terribles que allí había plantado unos almendros, que es un árbol súper áspero, ¿no? Bueno, lo aguanta todo, se supone. Se hacen amargos porque no se cultivan, pero bueno, bien, pero están allí, ¿no? Y entonces era sorprendente, estaban todos secos, y algunos de ellos eran almendros de 20 años cuando se secaron, ¿no? Cuando se está alcanzando ese nivel de destructividad medioambiental, es que algo gordo está pasando, porque esos almendros tenían que estar vivos, y el caso es que están muertos, ¿no? Sin embargo, donde nosotros hemos hecho, que ya una parte baja, donde hay más agua, donde hay un arroyito al lado, pues resulta que allí sí los hay vivos, ¿no? Pero sería importante saber por qué esos almendros murieron, ¿no? Yo le he preguntado a gente de la zona, pero claro, no es fácil, tendríamos que haber subido, no está cerca, y averiguar por qué están muriendo los árboles, por qué no prosperan. Forestar un cerro como ese es dificilísimo, porque, bueno, la cosa sabría que... ahora nosotros vamos a lo más fácil, que es por donde hay que empezar, para que se cree una masa de árboles que echen bellota, que fructifiquen, y vamos de lo más fácil a lo más difícil, ¿no? Mucho más cuando el cerro estábamos viéndolo por el lado sur. Los cerros hoy por hoy no se pueden forestar en el lado sur, porque el verano lo destroza cualquier cosa que ponga. Hay que empezar por el lado norte y luego por el lado este. Y el lado sur y el lado este dejarlos para tiempos mejores, porque allí prácticamente es imposible, ¿no? También hemos estado en un pinar. Bueno, los pinares estos, el pinar que hemos estado es un pinar recreativo. Se hizo allí para poner un sitio donde la gente fuera a merendar, y es un pinar chiquitito. Pero luego tenemos los pinares, el pinar de la repoblación del franquismo, que no son chiquititos, son 3 millones de hectáreas. 3 millones de hectáreas de pinar, que no es más que una plantación forestal que se hace, vamos a ver, está el Pinus insignis y el pino, bueno, el otro, sí, siempre son dos, ¿no? Uno de ellos, el pino pinaster. Uno de ellos no es de aquí, fue traído de la zona de California, con fines no sé cómo, porque decían que aguantaba el clima mediterráneo, tal y cual. Cuando leen los textos de la gente que hizo esto por los años 50, 52, son delirantes, ¿no? Ellos dicen que iban a sacar mucha madera de esos pilares. O sea, realmente, bueno, joder, yo que sé, a veces les cosas que son tan delirantes, pero ¿en qué manera se puede sacar de esto? Si es que esto no tiene recorrido, ¿no? No vale, es una madera de ínfima calidad, todo lo más que se puede usar es para llevarlos a los sitios de pulpa de papel, y ni siquiera así, ¿no? Porque sus rendimientos son muy escasos, y encima, claro, los pinares estos tienen el inconveniente de que ellos mismos se erosionan el suelo, ¿no? Porque como acidifican el suelo, y además la panocha
o sí, la hoja, ¿no? Pues tiene un efecto tóxico, pues entonces os fijáis en estos pinares y no tienen nada, no tienen hierba ni tienen sotobosque, ¿no? Su flora y fauna es muy pobre también. Entonces, eso significa que la tierra cada vez se hace más débil, más improductiva, y por lo tanto el pino cada vez es más débil. Yo tengo bien observado pinares que están los pinos igual que hace 20 años, ¿no? Si los mides, diámetro de los pinos, altura, no crecen nada, ¿no? Toda esta idea absurda e idiota se les ocurrió precisamente a unos alemanes que vinieron de la Alemania nazi, ¿no? Como aquí este país se convirtió en un sitio de refugio de nazis, pues ellos vinieron para acá y habían hecho la reforestación en Alemania. Y ellos creyeron que aquí era lo mismo, ¿no? Se dieron cuenta que las condiciones eran distintas. Estos ingenieros forestales nazis fueron los que diseñaron toda la puesta de los pinares, ¿no? Pero esto no es Alemania, las condiciones son muy distintas, del suelo, del clima, de humedad y tal, y lo que hicieron aquí pues fue una barbaridad, en gran medida intencionada, porque en el fondo lo que se quería era poner pinos en zonas de pastoreo para echar a la gente de los pueblos, eso es todo. Es decir, aquí estaba claro que como el apego a lo rural y al propio pueblo era muy grande, pues entonces se buscó un procedimiento que era forestar los espacios de ganaderos. Entonces, en la agricultura de la época no se podía hacer agricultura, porque si no tenías ganadería, ¿cómo tenías estiércol? Entonces resultó que si todo aquello se llenaba de este tipo de pinos chapuceros, pues luego llegaba la Guardia Civil, no te dejaba entrar, te daba las palizas correspondientes si te veía arrancar un solo pino, ciertamente. En Galicia ya sabéis que el choque entre la Guardia Civil y la gente de los pueblos que no quería ni pinos ni eucaliptos, llegó a ser tan fuerte que llegó a haber muertos. Es decir, había verdaderas batallas campales con la Guardia Civil, a pedradas, a palos, y en algún momento llegó a haber un muerto y en muchos casos heridos. Hay en el pueblo donde esto sucedió un monolito que recuerda el nombre del hombre este que además les quitaban sus tierras comunales. Aquí se hacía igual, eran consorcios entre el ICONA y los ayuntamientos. Entonces los ayuntamientos firmaban un documento diciendo que estas tierras pues son mías y tal, son nuestras, y entonces nosotros las cedemos para ser forestadas. Pero esas tierras no eran suyas, esas tierras eran mayoritariamente comunales. Incluso la legislación actual dice que las tierras comunales no son municipales, no son de los ayuntamientos, sino son de los vecinos. La legislación actual lo dice, y entonces ellos no respetaron eso. Y lo que se hizo fue también privatizar por los ayuntamientos, pues, bueno, este sistema de poner estos pinos, ¿no? En general no valen ni para madera. Viniendo por acá me ha sorprendido que según veníamos a la izquierda hay un pueblo ahí que hay un pinar y están sacando madera, están sacando algo de madera. Pero me gustaría saber a quién se la venden y en qué condiciones, porque es una madera de una pobreza total, ¿no? Ahora, es verdad que el esfuerzo que se hizo de forestación, si hubieran utilizado otra variedad de arbolado, simplemente con que hubieran utilizado el pino silvestre, que es un pino autóctono, que en ciertas zonas, pues yo entiendo que aquí en esta parte, que ya aquí la altura del terreno sube 600, 700 metros, podría haberse aceptado el pino silvestre. El pino silvestre tiene una madera de enorme calidad, ¿no? Es el pino de Balsaín, el pino soriano, que ya es distinto, muy distinto. Además es un pino autóctono y es menos tóxico para los suelos. Eso se ve rápidamente más y no hay hierbas, apenas hay pájaros, apenas ves por allí correr conejos, y eso te indica que lo que estamos es ante un proceso de destrucción de las condiciones de la vida, ¿no? Bueno, pues en 20 años esperamos seguir haciendo esto, que vaya calando en la gente y que de forma individual y colectiva se pueda hacer como nosotros lo hemos hecho. Hemos sido unas 20 personas, pero también se puede hacer por trabajo individual. Se coge 3 kilos de bellotas, luego se determina un espacio y se ponen y ya está, ¿no? Y luego se espera a ver, se van mirando como pues las plántulas que nacen a los 5 años ya están, digamos, fuera de peligro. Es decir, cuando han cumplido 5 años, ya ahí casi todas sobreviven. Lo malo es de 0 a 5 años. Sobre todo el primer año, pues si el verano es muy caluroso, pues pueden desaparecer entre un tercio y la mitad. Al segundo año, de las que han sobrevivido, vuelven a desaparecer otra vez un tercio.
Ya en el tercer año ya sobreviven más y el cuarto, pero bueno, hay que esperar al quinto año. El quinto año es cuando la cosa ya... Pero es que es así. Una vez que se ha creado esta situación, el esfuerzo por forestar es inmenso, porque hay una cuestión clara: un bosque es muy fácil de destruir, los procesos destructivos son muy fáciles, pero reconstruirlo es muy difícil. Es decir, es muy fácil, 30 hombres con hachas pueden destruirte un encinar de 3000 pies en un mes, pero luego reconstruir eso tiene, porque claro, quitas las encinas. Al principio la tierra debajo de las encinas es muy fértil, pero viene la lluvia, viene el viento, esa tierra rápidamente deja de ser fértil porque corre la materia orgánica, el humus inicial corre. Entonces cuando llegas allí lo que te encuentras son suelos muy duros, desprovistos de materia orgánica, donde incluso el hecho de hacer un hoyo pequeño de 3 o 4 centímetros necesitas casi una azada, no son tierras esponjosas, son muy secas. Entonces, pues todo eso hace que la tarea sea difícil. La prueba es que nadie lo intenta, ¿no? Esto es como ya se ha dado por supuesto que la península ibérica va a ser una continuidad de los desiertos africanos y punto final. Hay algunas asociaciones de arbolado, pero hacen muy poquito y sobre todo no tienen un proyecto de ir a la sociedad. Ellos se contentan con hacer sus pequeñas cositas todos los años, con poner unos cuantos y tal, además que los hacen de vivero, y en realidad el proceso de vivero es más largo, más lento y menos eficaz, porque hay que coger las bellotas, luego ponerlas en el vivero y luego llevar las plántulas hasta el sitio. Y se admite que las encinas o los otros quercus que nacen de viveros son de menos potencial. Es decir, lo mejor es directamente de la bellota, sin sufrir todo el trauma de sacarlos de donde estaban y meterlos en la tierra. Al parecer eso hace que el árbol se debilite o no funcione bien. Esto es admitido entre la gente, digamos, que tiene bastante experiencia en la forestación. Luego hay un segundo punto, que es la dificultad para lograr tierras disponibles. No es fácil si nos situamos en un territorio, y lo mejor es en tierras comunales, pero ¿cuáles son las tierras comunales? Los ayuntamientos son oscuros porque a ellos no les interesa, porque el objetivo hoy de los ayuntamientos es apropiarse de todas las tierras comunales y convertirlas en un negocio particular, que es un negocio de los partidos políticos. Es decir, luego se arriendan a particulares que curiosamente casi siempre son familiares de quienes están como alcaldes o concejales en los ayuntamientos. Se alquilan, se arriendan, pues, por ejemplo, como lugares de pastoreo o sitios así. Entonces ellos no quieren que se mueva, y cuando se va a pedirles información en cada localidad sobre las tierras comunales, pues ellos, si pueden, no te las dan, ¿no? Luego dicen, no, aquí hay tierras municipales, pero no comunales. Las tierras municipales son tierras comunales de las que se ha apropiado el ayuntamiento. Se dice, bien, si ustedes realmente son sus tierras, demuéstrenoslo. ¿Cuándo la compraron? ¿A quién la compraron? ¿Qué título de propiedad tienen? No los tienen, nunca, prácticamente nunca, ¿no? Lo único que en un momento dado pues han dicho, bien, pues la gestionamos nosotros. Sobre todo en los años 60 y 70, cuando el abandono del campo es masivo, pues la gente deja de valorar el comunal. Hasta entonces era muy importante porque es lo que te permitía tener ganado. El comunal, por eso casi todos los terrenos de pastoreo, que hoy no se usan para nada, no se usan casi ninguno, eran comunales. Porque tenías allí tu ganado y el ganado era fundamental, ¿no? Sobre todo por el abono, cuidado, ¿eh? Lo que producía sobre todo el ganado era abono. Sin abono no se puede hacer agricultura. Y estiércol, ¿no? Y tenías allí tus ovejas, tus cabras, a veces tus vacas, algo de caballos y tal, ¿no? O de mulos o de esto. Y luego, pues sí, también tenías luego los elementos complementarios, la carne, la piel, era muy valorada la piel, y todo esto. Esto se pierde con el éxodo rural de los años 60 y los ayuntamientos se hacen cargo de ellos. Pero el elemento decisivo es echar a la gente. Hay un poema en Asturias, muy gracioso, que yo cito en mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, donde en la lengua asturiana uno dice, me metieron los pinos hasta la puerta de la casa. Dice, y una vez que ya tenía los pinos ahí puestos y que no los podía arrancar, pues no me quedó más remedio que irme, porque claro, ¿qué podía hacer si no podía tocar los pinos? Porque venía la Guardia Civil. Entonces, como una especie de romance del año 60, donde explican por qué se hacía, ¿no? Total, que en este pinar artificial, porque el pinar natural pues está bien, ¿no? Es un árbol de toda la vida de aquí que está bien y no tengo nada contra él, pero el pinar artificial
Pues son 6,5 millones de hectáreas. Está por un lado el de la reforestación del franquismo y por otro el de la miera, el del que se hizo para la resina. La cuestión de la resina fue todavía peor, ¿no? Porque se crean grandes empresas que convierten la resina en un elemento de exportación importante, sobre todo España, Portugal, Francia en la mitad sur, Grecia también. Pues lo que se hace es, se llega también a acuerdos con las diputaciones provinciales para terrenos comunales, quitárselos a los vecinos, así por las bravas, hacer todo el bosque que había. Por ejemplo, aquí en el norte de la provincia de Guadalajara era todo un quejigal inmenso y se mete el pino resinero. Entonces luego después el pino resinero se explota, todo aquello, había dispersas por muchas zonas, por los lugares donde se procesaba la resina, porque la resina en bruto no es utilizable, hay que hervirla, y entonces surge, digamos, la esencia de la resina, que es lo que se exportaba. Y luego eso se llevaba pues a Bilbao, por ejemplo, y se exportaba y era un ingreso importante. La empresa principal era Unión Resinera Española, que era una sociedad anónima, estrictamente capitalista, que se creó en el año 1902 en Bilbao. Era una empresa vasca y ella manejaba la mayoría de estos asuntos, ¿no? Si no hubiera sido por la intervención estatal no se podría haber hecho, porque los pueblos en general no querían esto, no querían que se les quitara su bosque y se les metiera el pinar. Luego sucedía que la gente se hacía sus jornales, pues por una parte desmochando el monte y metiendo pinos, por otra parte pues trabajando en la resina. Solía ser, cada hombre llevaba 5.000 pinos resineros por temporada. 5.000 significaba que tenía que ir con una caballería, poniéndole el cacito, echándolo en la lechera aquella grande y luego pues trasladándolo, ¿no? Era un trabajo bastante duro y por cierto había bastantes mujeres trabajando en ello, ¿eh? En la serranía de Cuenca, cuando ves fotos de la época, que ya había cámaras fotográficas de 1910 y tal, en contra de lo que se dice, que las mujeres no trabajaban, pues aquello era un trabajo en gran medida femenino. Sobre todo el cortar con el hacha el pino, para que se hacía el corte para que o sea, que era un trabajo familiar, aunque era un hombre quizá el que costaba los 5.000 pinos, pero el trabajo real se hacía a medias, ¿no? La mujer cortaba y luego él echaba. Bueno, se sigue haciendo porque ahora se han encontrado algunos usos. Bueno, pues lo que se salía de ahí se utilizaba sobre todo para la industria de la pintura, ¿no? La resina pues se destilaba y se extraía pintura. Cuando con el auge del petróleo se usaron productos artificiales, pues aquello se fue a hacer gárgaras, ¿no? Pero ahora se está utilizando pues para ciertos productos alimenticios que se sirve, y parece que en algunas zonas, sobre todo de Segovia, se está volviendo, pero ya no es esa enorme cantidad. Total, que tenemos unos 7,5 millones de pinares que están fuera de su espacio, tanto de pino resinero como del pino de repoblación, que es todavía peor, ¿eh? El pino resinero todavía me merece algún respeto, es un pino autóctono que, bueno, su madera tiene el inconveniente que está muy cargada de resina y que por lo tanto ahora, cuando no se sangran, pues son fácilmente inflamables. Muchos de los incendios enormes como en los años 80 y que sigue habiendo, casi siempre empiezan en pinares resineros abandonados. Es importante señalar que el capitalismo siempre hace lo mismo, es súper productivo, sí, pero lo destroza todo, ¿no? Porque es lógico que si ellos destrozan el monte autóctono y ponen el pino resinero, cuando ese negocio se acaba, hubieran devuelto a la naturaleza las condiciones naturales, es decir, Unión Resinera Española hubiera dicho, bueno, esto se ha acabado porque hay unos productos extraídos del petróleo que pues son más baratos que la resina, ¿no? Bien, pues entonces vamos a revertir el proceso, vamos a dejarlo como estaba, pero no, dejan ahí todo eso, que es una masa forestal incendiaria, que no tiene sotobosque, que no puede ser usada como espacio para la ganadería y que se queda ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que hay que mantener todos los veranos plantillas enormes de hidroaviones, de bomberos y tal, ¿no? Para tapar eso, porque, claro, un incendio en un encinar, no sé si sabéis que los quercus son ignífugos en su corteza, es decir, una encina difícilmente arde, y si arde incluso con dificultad la corteza, luego se regenera. Es decir, puede haber un gran incendio en un encinar
y al año siguiente se regenera a sí mismo. La mayoría de los pies, quizá los que ya estén demasiado secos o tal, no, pero sí se regenera. Sin embargo, en los pinares no sucede así, porque claro, la resina es un tipo de gasolina, ¿no? Y entonces, pues, vamos, los pinos llenos de resina explotan como bombas, ¿no? Si no están, es como si le metieras una bomba, ¿no? Sin embargo, no sucede en los quercus. Entonces, cuando estaba el bosque autóctono, con las encinas y esto, mucho más con los alcornoques, porque el alcornocal tiene tiene el corcho, que también es muy ignífugo, ¿no? Que incluso arde un poquito, pero arde por fuera, y por dentro el árbol se mantiene. Entonces, ¿dónde hacerlo? Pues especialmente en un terreno comunal. ¿Qué hay que hacer previamente? Pues investigar el propio pueblo, conocerlo mejor. Esto es una oportunidad para hacerlo, para saber dónde hay terrenos comunales todavía. Hay que tomárselo con paciencia, te lleva tiempo, entras allí, te dicen que no 7 veces, luego ya te dicen que sí, que algo queda, que patatín, que patatán, te marean un montón, ¿no? Porque claro, ellos no quieren, mucho más ahora, exactamente ahora, la tendencia es a que los municipios se apropien de todo el comunal, así de claro. O sea, en Navarra eso está muy claro, a mí me han contado en Guipúzcoa igual, aprovechando pues que la gente que queda está muy mayor, entonces es gente que ya ha perdido el recuerdo donde estaban, y entonces pues todo, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de Guipúzcoa hay pueblos donde se está haciendo saca de madera de haya, que hasta hace 2 o 3 años los hacían los vecinos y por lo tanto se quedaban con el dinero ellos, porque era su hayedo, ahora lo hacen los ayuntamientos o la Diputación Foral y se queda con el dinero. Es más, parece ser que se quedan los funcionarios, que no va a la caja común de la Diputación Foral, sino que se lo quedan los funcionarios que cometen esas tropelías, ¿no? Y esto, claro, pues ¿cómo se puede evitar? Pues protestando, denunciando, presentándose en el hayedo cuando están sacando los troncos, que ahora ya no se hace de la manera tradicional, porque cada año se decía, bueno, vamos a ver cuántos pies sacamos este año, y se buscaban los pies que ya estaban grandes, que ya estaban maduros, pero no todo, ahora se hace, ¿cómo se llama eso?, a matarrasa, es decir, se cortan todas las hayas, cuando antes no era así. Es decir, a lo mejor se sacaban, pues en un sitio donde había 5.000 hayas se sacaban 300, muy raramente superaba el 10%, ¿no? Se sacaban 300 y luego al año siguiente otras tantas, pero claro, las hayas seguían creciendo, seguían germinando los hayucos y el bosque se regeneraba. Ahora no, porque es una actuación depredadora, destructiva, ¿no? ¿Qué hacer con los pinares estos? Pues hay que sustituirlos por bosque autóctono, no se pueden cortar de golpe porque se produciría una erosión muy fuerte. Entonces lo que hay que hacer es plantar bellotas dentro de estos pinares artificiales, y se supone que lo que hay que hacer, según vayan creciendo las encinas o los robles, ir quitando pinos, es decir, un año quitar el 20%, el otro año otro 20%, no es necesario quitarlos todos, no hay que llegar a... Pueden quedar un 15% de pies que sigan siendo estos pinos, incluso los que son foráneos, ¿no? Bueno, pueden quedarse así, ¿no? Porque ya eso sería un bosque aceptable, porque la cantidad de materia orgánica, de recursos orgánicos, de fertilización de la tierra que tienen los quercus ni de lejos lo tiene un pinar. Por ejemplo, las hojas de los robles, del roble melojo, son hojas básicas que combaten el problema principal de los suelos, que es la acidez. Si escucháis a gente mayor, os podían decir que ellos echaban cal a los suelos, ¿no? Que cada cierto tiempo tenían que hacer caleras, o sea, hornos de cal. ¿Por qué lo hacían? Para combatir la acidez. Los suelos agrícolas tienden a acidificarse, y entonces cada X años, antes de la agricultura química, pues había que matar la acidez. Entonces lo que se hacía cal en una calera, y con todo esto pues se añadía, luego se pasaba el arado y se mezclaba. Entonces esto bajaba el nivel de acidez del suelo y permitía que los rendimientos de las cosechas fueran mayores. Pero eso lo hace sin tanta complicación los quercus, sobre todo el melojo. El melojo es un árbol muy acidificador, muy básico, quiero decir, combate la acidificación, ¿no? Que es justo lo contrario de lo que hacen los pinos. Por eso es muy valorado porque cumple esta función, ¿no? Por lo tanto, la forestación hay que hacerlo en pastizales sin uso, en tierras privadas que se admita, porque a veces pues
bueno, hay incluso tierras de labor que ya no se cultivan o que casi no se cultivan y que a ciertos propietarios no les importa que se pongan allí, porque en todo caso quedaría como una dehesa, es decir, quedaría como una dehesa que se podría seguir cultivando, ¿no? Y a veces puede ser interesante porque en estas dehesas pues siempre hay zonas de un poquito más de humedad que proporcionan los árboles, ¿no? Luego están las tierras municipales, que casi todas son comunales, apropiadas por los ayuntamientos. Luego están los bordes de los caminos, es decir, que tenemos a veces tener bellotas y dices, bueno, un momento, ya tengo mis bellotas, pero ¿dónde las pongo? Y eso, bueno, pues tal como, ¿no? También es útil reforestar en encinares, quejigales o sitios así que tengan pocos pies por hectárea. Es decir, si encontramos un encinar que está muy disperso, que está pues una encina aquí y otra 80 metros más para allá, conviene hacer forestación allí, y conviene que el bosque sea un poquito más denso, ¿no? Porque aunque estas encinas cumplen una función muy buena, producen bellotas, pero están demasiado solas, demasiado aisladas y necesitan formar masas. Yo entiendo que es mejor que formen masas, ¿no? Aunque cumplen esta función. A veces no se sabe por qué no nacen arbolitos de las encinas estas, sus bellotas no germinan. Yo he estudiado un caso en un pueblo de la provincia de Madrid, un amigo y yo estuvimos estudiando por qué pasaba eso, ¿no? Y llegamos a la conclusión que las no germinan básicamente porque las primaveras son demasiado secas. O sea, y no se forma este terreno un poco lleno de agua, donde se chapotea, que necesita, si la encina, por ejemplo, porque a ahora ya no pasa, ¿no? Pero si vienen heladas fuertes, la bellota que cae de la encina no germina, se queda en el suelo, pero no germina, porque todas las funciones suyas se paralizan con las temperaturas de las heladas, ¿no? Y claro, en la primavera sí hay agua, entonces ya suben las temperaturas y la bellota germina. Pero si no hay agua, pues ¿qué sucede? Que la bellota se pudre porque no ha podido germinar en invierno por las bajas temperaturas y en primavera porque no hay agua suficiente. Y lo estuvimos mirando y bueno, llegamos a esa conclusión. Hoy cuando se observa en la naturaleza hay muchas anomalías, ¿no? Hay muchas anomalías y lo que hay que hacer es un esfuerzo de observación importante, de preguntarse por qué, de entender el por qué, ¿no? Las cuestiones, ver, por ejemplo, un cerro cómo está en verano, en pleno verano, en la primavera, si realmente hay flores o no hay flores, ahora en el mes de abril. Hay espacios ya tan desertificados en la península ibérica que ya no echan nada en abril, nada, eso ya es el final. O sea, recorres el cerro, subes al cerro, andas por él, cerros grandes, cerros en Castilla grandes y no ves nada, ¿no? Ves un poquito de plantas espinosas que no te queda muy claro si son de este año, del año pasado, del antepasado, ¿no? Al no ver flores, pues ya al final, ¿no? Porque una vez que se quitan los árboles, luego la lluvia erosiona, es decir, la lluvia va cayendo y va quitando la capa superficial, viene el viento, viene la lluvia y al final lo que queda es un cascajo totalmente estéril, sin nada de materia orgánica y además donde incluso aunque caiga una bellota, ese suelo es tan duro que ya no tiene, no incluso aunque germine, por ejemplo, si hay un escaloncillo, puede ser que una bellota se quede ahí porque la arrastre el viento o porque se le caiga en el vuelo algún arrendajo y se queda ahí, pero el suelo está tan duro que no consigue germinar, ¿no? Eso, bueno, pues por eso los cerros ahora hay que forestarlos por el norte y por el este, por el sur y por el oeste, dejarlo para un futuro en donde se necesitaría una masa forestadora, o sea, 1 millón, por ejemplo, 1 millón de personas aprovechando esto. Daros cuenta eso lo que sería, 10 millones de kilos de bellotas, ¿no? Teniendo en cuenta que cada kilo, bueno, depende mucho del peso y tal, pero pueden ser 100 bellotas, de cada kilo pueden salir 5 árboles, puesto que solo llegan a adultas, una de cada 20 bellotas da un quercus, como ya árbol maduro, pero bueno, eso tendría que ser una movilización popular muy importante que se puede hacer, porque se puede hacer en fines de semana, pero bueno, se nos ha creado una mentalidad de que no nos gusta el esfuerzo y todo eso, ¿no? Respecto al comunal en Alcalá, aquí hay que decir que toda esta zona, todo lo que hoy es el corredor de Henares, fue víctima de la
primera gran deforestación que se hizo, que fue la de Felipe II. Felipe II mandó privatizar, es decir, el Estado se apropiaba de ello y vender lo que ellos llamaban baldíos. Baldíos en la época no significaban tierras no productivas, que es lo que significan ahora, sino tierras que se usaban de balde. Entonces toda esta zona, hasta Guadalajara, entrando bien en la provincia de Guadalajara, todo esto se le quitó a la gente el comunal en los tiempos de Felipe II, en las desamortizaciones que se hicieron hacia el año 1580. Las Cortes de Castilla desautorizaron al rey, dijeron que esto no era correcto, que él no tenía autoridad para hacer eso, que era la verdad, que era un abuso de autoridad, pero aún así se hizo. Y entonces Alcalá, Torrejón, por ejemplo, yo leí un documento, una historia de Torrejón, Torrejón de Ardoz, donde viene todo lo que se vendió muchísima tierra, ¿no? Y se privatizó, es decir, por toda esta zona, entrando por aquí, siguiendo pues hasta lo que es incluso Guadalajara, ¿no? ¿Por qué hizo esto el rey? Bueno, pues muy sencillo. Él había puesto la capital en Madrid y se necesitaba una afluencia de gente para que fueran allí, pues albañiles, criadas, nodrizas. O sea, era una cuestión de la mano de obra y se sabía bien que donde se le quitaba a la gente el comunal, pues entonces la gente quedaba empobrecida y tenía que emigrar. Entonces lo que se hizo fue crear un procedimiento para abastecer de mano de obra a una ciudad como Madrid, que anteriormente podía tener 20.000 habitantes, pero inmediatamente empezó a crecer, porque claro, todo el funcionariado se puso ahí. Madrid es donde estaban los funcionarios que dirigían Castilla, los territorios anexos a la corona de Castilla en la época, pero también las colonias americanas. Es decir, y sobre todo pues estaba también en el Escorial, ¿no? El Escorial era el gran centro, el gran cerebro donde se decidía todo, ¿no? Allí había un despacho que se dedicaba a las Filipinas, es decir, y desde allí se tomaban todas las decisiones sobre las colonias en Filipinas. Y luego en todos los demás, pues aquí estaba el despacho de Nueva España, Nueva Galicia, Nueva Castilla, es decir, todo lo que era América se decidía allí. Pero eso era un lugar donde el rey estaba a veces, y en otros lugares, como era Madrid, pues entonces se tenía que hacer un aparato burocrático, que a su vez era un aparato militar, que exigía mucha mano de obra. Es decir, tenía que haber mesones para que simplemente los mensajeros que iban y venían, llevando los mensajes del rey, las cartas del rey, pues eso cada día podían ser 300, 400 personas. De ahí salían mensajeros a Flandes, a Italia, a las Indias por medio de Sevilla, a las plazas conquistadas en el norte de África como Túnez, a Italia. Es decir, entonces toda esa masa necesitaba una mano de obra y se hizo por eso, a mi entender se hizo por eso, ¿no? Y entonces aquí el comunal, pues yo entiendo que es débil, pero supongo que tiene que quedar algo. Yo he mirado y no he encontrado datos porque aquí se ha escrito una historia donde el comunal no existe. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Hay un libro sobre una historia de Pezuela de las Torres, que está cerquita, en donde historian una reunión del Concejo de Pezuela en el siglo XVIII. Entonces el Concejo de Pezuela se reúne para decidir un asunto, qué iban a hacer respecto a un asunto, y efectivamente pues hay una votación mayoría-minoría. Se decide por mayoría, no por unanimidad. Y lo que se acuerda pues es lo que se hace, ¿no? Y un señor que escribió un libro sobre Pezuela pues te informa, parece que en el ayuntamiento se conservan datos de eso. Si había todavía en funcionamiento el Concejo abierto, pues en Pezuela muy probablemente hubiera comunal, pero no lo puedo decir. Las diferencias en comunal de un pueblo y otro pueden ser grandes. En un pueblo puede no haber nada, que se haya vendido todo, a veces en fechas muy recientes, 50 años lo último, porque claro, la desamortización, es decir, la privatización del comunal no se hizo de golpe. Inicialmente se sacaban a la venta unos terrenos, pero podían pasar 50 años hasta que se sacaran otros, y otros 60 hasta que se sacaran otros. Ha sido un proceso de siglos, ¿no? Según los cambios económicos y según las modificaciones que hubiera. No era de golpe, casi en ningún sitio se hizo de golpe, ¿eh? Entonces aquí, pues, aunque se vendió casi todo con Felipe II, pero yo entiendo que quedó algo. Y luego después, pues, pudo continuar y, a ver, en una ciudad como Alcalá no lo creo, porque, bueno, era un gran centro. Aquí hubo además un proceso modernizador grave, que fue la universidad, ¿no? La universidad
tenía como objetivo crear los funcionarios de la corona, no tenía una finalidad educativa, solo se estudiaban 3 cosas: derecho, medicina y teología, nada más. No, el derecho pues era todo lo que hoy consideramos humanidades. O sea, los licenciados en derecho eran los que luego iban, acababan con el título, su licenciatura, y se iban a Sevilla y se iban pues a las colonias, y eran los altos funcionarios que allí decidían y dejaban de decidir, ¿no? Y luego pues la medicina incluía pues lo que hoy podemos llamar las ciencias naturales, incluía la física, además de la medicina, era como un cajón desastre. Y luego la teología, pues todo lo relacionado con la Iglesia, ¿no? Pero los funcionarios sobre todo estudiaban derecho y se les enseñaba pues lo que era lo que hoy se llama la ciencia política. Y eso tuvo que introducir cambios muy importantes. Por ejemplo, Alcalá tuvo que sufrir un proceso de monetización fuerte, porque ser un gran centro de absorción de alimentos, porque claro, la plantilla de estudiantes, pues no tengo datos, pero muy probablemente un año con otro serían 2000. Mantener una población improductiva de 2000, 2500 estudiantes, pues exigía un acopio continuo de alimentos, etcétera. En los sitios donde había esto, pues casi todo era privatizado, es decir, se compraban tierras alrededor porque lo que se producía allí era pagado muy fuerte. Es decir, como aquí había una gran demanda, por ejemplo, de trigo, pues a los alrededores, pues la gente pudiente compraba tierras para dedicarlas al trigo porque sabía que se las iban a pagar muy bien. Eso pasó también en Sevilla. Toda esta idea del latifundio sevillano y de Cádiz era debido a que los barcos cargaban allí para América. Es decir, tenían que cargar tocino, harina, vino para llevarlo a América. Entonces, si se producía cerca, valía mucho dinero. Y entonces el latifundismo en Cádiz viene de ahí, no de las tonterías que dicen algunos, de la Reconquista y cosas de esas, no. Es bastante posterior, básicamente del siglo XVIII. Bueno, entonces aquí surgen una serie de anomalías por toda la comarca que deben haber dejado muy mal parado al comunal. Pero algo tiene que haber, por lo tanto, pues quien tenga tiempo, pues lo puede investigar. Para terminar diré que el proyecto Arrendajo pues está ahí, es una propuesta de movilización de la sociedad civil en un momento en que incluso el individuo común sabe hacer las cosas únicamente por órdenes. Se ha creado una sociedad del sujeto actúa por órdenes. Y entonces ya eso está interiorizado, ¿no? Tiene que llegar la autoridad correspondiente que nos diga, haced esto, no hagáis esto, y luego el trabajo tiene que ser remunerado. Esas son las dos pesadillas actuales. La falta de iniciativa popular, puesto que el régimen salarial ya lo domina todo, y la creencia que toda acción exige una remuneración. No, tiene que haber o debe haber un trabajo desinteresado. De hecho, a partir del trabajo salariado no se hace nada en la reforestación, nada absolutamente. Primero porque los poderes constituidos consideran más útil dedicar sus ingresos a otras cosas. Y en segundo lugar porque los poquísimos esfuerzos que se han hecho remunerados dicen que no, que no funcionan, porque este es un trabajo que o se hace por afecto o no se hace. Y algunos intentos que se han hecho de coger tierras, intentar allí llevar mano de obra y tal, no han funcionado, porque los árboles se ponían de cualquier manera, los arbolitos eran sobre todo con árboles ya sacados de vivero, ¿no? Y entonces el número de marras, es decir, de árboles, de arbolitos que no cumplen 3 años porque mueren antes, era altísimo. Podían llegar a ser del 95%. Entonces, pues no merecía la pena. Era una inversión enorme para nada, ¿no? Podías tener más capataces vigilando a todo el mundo, pero claro, si de cada 5 trabajadores poniendo arbolitos necesitas tener un capataz o un vigilante que vigile a los trabajadores, pues es que la cosa se hace muy complicada, ¿no? Y luego a su vez necesitas otro vigilante que vigile a los vigilantes. Pero esto es la locura del trabajo asalariado, ¿no? Y entonces todavía se ha hecho hasta hace 20 años, ¿no? Pero hace 20 años se hacía reforestación con plántulas de vivero y todos sabíamos que si mandaban allí gente pagada, aquello era un desastre, que no salía nada, ¿no? Que todo se hacía mal y deprisa y chapuceramente, ¿no? Y cuando íbamos los que éramos lo que lo hacíamos por convicción, pues conseguíamos que el número de supervivencias a los 5 años fuera incluso del 30-40%, que eso está muy bien, ¿no? Porque si
solíamos poner, íbamos los sábados, poníamos 500 plántulas, pues sabías que llegarían a árbol 300 de estas, ¿no? 350, eso lo hacíamos sobre todo en algunos pueblos de la provincia de Segovia. Pero luego ya se dejó de hacer, también hace ya 10 o 12 años que eso ya se deja de hacer. Aquí estaba también el sitio este que es aquí, pues cerca de aquí, que aquí había un vivero grande, ¿cómo se llama? Bueno, que hay, yendo hacia Guadalajara, ¿cómo? Sí, bueno, ahí también hubo un tiempo en que la Comunidad de Madrid mantuvo un vivero muy potente y ahí venía incluso a seleccionar semillas. Ahí se hizo una cosa maravillosa que era semillas difíciles, sí, el encín. Ahí se hizo incluso pues preparar semillas para árboles que son muy difíciles, que la naturaleza se hacen a través de los pájaros, como son las sabinas. La sabina da una baya que el pájaro tiene que comérsela y entonces es los jugos gástricos del pájaro los que la eliminan, un envoltorio vegetal, y entonces en sus excrementos sale la semilla y esa es la semilla que produce el árbol. Y entonces se consiguió usando ácidos hacerlo y funcionaba, pero eso valía un día. De repente la Comunidad de Madrid, yo no sé por qué, dejó de financiarlo. Y entonces eso, el encín se abandonó y ahora yo he estado hace 4 años y es un sitio hundido, las casas hundidas, con lo que eso costaba mantenerlo. O sea, aquí se toman decisiones que es tremendo, ¿no? Porque un montón de dinero se tiró a la basura, se dejó ahí. ¿Cómo? Sí, bueno, parece que se cortó cuando ahí hacían cosas interesantes, incluso también en selección de variedades de uva autóctona. Ahí conseguían recuperar uva autóctona de la zona que estaban prácticamente perdidas. Bueno, bien, ¿no? De la noche a la mañana se cerró y se acabó todo. Bueno, pues nada más, entramos ahora en una fase de diálogo. La gente que está viendo el vídeo, pues nada, hay que seguir forestando, hay que admitir las dificultades y los problemas, pero tenemos que seguir hasta que consigamos que se creen islas donde haya quercus que produzcan una cantidad suficiente de bellota, que luego a partir de ahí se vaya regenerando, no solo por los arrendajos, sino también por la lluvia, por el viento. Las bellotas se mueven, a veces por las ardillas, incluso también hay otros pájaros con menos potencia, parece que las urracas a veces también cogen bellotas y las guardan, y consigamos que la península ibérica sea Europa y no sea África, como algunos quieren, en su locura y su demencia. Sí, tienes que insistir. Y luego ellos te remitirán a una página donde viene toda la relación de las tierras con las características, o sea, con su estatuto jurídico, o sea, cuáles son de propiedad de quién, cuáles son municipales, cuáles son, por ejemplo, a veces también del Ministerio de Agricultura. La clasificación del terreno es caótica, incluso a veces utilizan una terminología que es difícil de entender, ¿eh? Porque dices, tierras, no sé qué, ¿y esto qué significa? Bueno, pues luego se anota y se busca en un diccionario. Es decir, ellos lo complican al máximo, pero literalmente, para que la persona normal y corriente no lo entienda. Esto es así, ¿no? Pero jurídicamente tienen la obligación de explicarle a la gente. Otro procedimiento también fácil es hablar con gente mayor. Preguntarles, ¿no? Pero ya tienen que ser muy mayores, ya difícilmente con menos de 85 años se acuerdan, ¿no? Decirle, a ver, ¿dónde usaban tierras comunales, sobre todo de pastoreo? A veces todavía podía haber también tierras comunales de trabajo en común, ¿eh? Sí, de trabajo en común, pues estaba, por ejemplo, Patones, el famoso Patones, el rey de los Patones. No era nada más que allí las tierras se cultivaban en común, ¿eh? Había el comunal de allí, de Patones, que, bueno, no está aquí al lado, pero tampoco está demasiado lejos, pues se hacía en común. Y con lo que se recogía, una vez pagada la semilla, entregada la semilla a los vecinos que la habían puesto, pues se pagaba el médico, se pagaba la escuela, se pagaban las fiestas y otras actividades, se pagaba el boticario, que era lo que... Todo eso cuando
eso se privatizó con la desamortización de 1855, se quedaron sin nada. Y el rey era más o menos la persona que dirigía aquello, pero no era un rey para siempre, sino que eran personas designadas por el Consejo Abierto para seguir con ese asunto, ¿no? Rey no tenía un significado de rey de corona, venía a ser autoridad, que podía ser no elegida, como el rey de Castilla, o elegida, tenía esa ambigüedad, ¿no? Y el rey de los patones luego se interpretó todo mal en documentos del principio del siglo XX, como si se inventaron que allí, cuando llegaron los musulmanes, hubo un rey que tuvo que se refugió allí, un rey visigodo, huyendo de los árabes. Bueno, una historia de película total, ¿no? Allí lo que se tiene son estos documentos, ¿no? Y yo entiendo que no era el único sitio donde se hacía eso, ¿eh? Pero tanto la siembra como la cosecha era en común. Es decir, era un trabajo comunal y laboreo en común. Y hay que preguntar, sí. Algunas historias locales también insisten en el comunal, pero poco. Un asunto tan importante de la vida de la gente que no sea materia de estudio es escandaloso. Bueno, todo lo relacionado con el comunal es escandaloso. Cuando hicimos la forestación en un pueblo de Córdoba que se llama Carcabuey, invitamos como ponente allí en el centro municipal al erudito local, y él, como sabía de qué iba el asunto, tenía todas sus fichas sobre el comunal en el pueblo, y la verdad podéis ver el vídeo, él lo va contando todo con mucho acierto, pero en su libro sobre historia de Carcabuey no lo cita. Que yo, bueno, no quise decírselo allí porque me parecía un poco... No, vamos a ver, ¿cómo se puede escribir una historia de un pueblo sin citar un elemento decisivo en la vida, no solo por el aspecto económico, sino por lo que eso significaba de relación entre las personas? Porque las relaciones de las personas quedaban muy mejoradas por los trabajos en común. Es decir, porque no solamente había el laboreo en común para producir como en Patones trigo o centeno, más bien centeno allí en Patones, ¿no?, sino también muchas veces, pues por ejemplo, para sacar madera en común, leña en común, había hornos comunales para la cocción de pan, como estuvimos viendo uno este verano en Palazuelos, provincia de Guadalajara, que se conserva tal cual, y que allí, pues allí podían trabajar 30 mujeres juntas, porque era como esta habitación, un poquito más estrecho de aquí, pero profundo como esto. Luego estaba el horno al final y un vecino, una familia, porque todo se encargaba de bajar del monte que estaba al lado la leña correspondiente para encenderlo, ¿no? Entonces eso hacía que el modo de vida fuera distinto. Por ejemplo, si hay un buen sistema convivencial en un pueblo, es muy fácil hacer una casa porque los vecinos te ayudan. Ahora, si cada vecino vive de espaldas unos a otros porque la propiedad privada se ha generalizado, pues nada, entonces no hay ayuda, ¿no? Entonces eso es muy importante, pero la historia no lo... Y a mí me gustó por un lado y me dolió por otro, porque yo ya había conocido el libro de este hombre en Carcabuey, que se llama Historia de Carcabuey, porque lo había leído en la casa donde habíamos estado, y entonces él no cita el comunal, o yo no lo vi, a lo mejor se me pasó, no lo pude leer concienzudamente, claro, él no lo cita. Entonces hay una diferencia, es decir, el declive del comunal, ¿qué significa en un pueblo? El declive de las prácticas comunitarias, de todo tipo, incluido el ascenso de los ricos, porque ¿qué sucedía, por ejemplo, si había prácticas comunitarias y una familia caía uno enfermo? ¿Qué se le ayudaba? Es decir, había un sistema de ayuda, se labraba por él, hacía de todo hasta que se restableciera. Pero si eso no era así, si no había ese espíritu comunitarista, entonces esa persona, ¿qué les quedaba? Vender sus tierras, y el proceso de concentración de la propiedad era mucho más rápido cuando no había este espíritu comunitario. Eso es clarísimo, ¿no? Entonces, pues esas diferencias son muy notables, pero claro, hay un tipo de historia local por lo que quiere es contar batallitas. Pues pasó esto, una inundación, bueno, bien, es un acontecimiento importante en la vida de la gente, ¿no? O hubo un terremoto que lo destruyó todo, horrible, sí, pero también entrar un poquito más, ¿no? Porque luego resultó que en este pueblo de Córdoba el último comunal, las últimas parcelas, se habían vendido en 1970, o sea, ayer mismo. O sea, que no era algo... Se habían empezado a vender en el siglo XIV, a finales. Y hay algunas referencias como en el siglo XIV, que entonces no eran tanto ventas sino expolios señoriales, es decir, se juntaban grupos señoriales y caían sobre un pueblo
y allí ejercían violencia contra los vecinos y entonces les quitaban un trozo de comunal, ¿no? Se lo daban a alguien de allí, ¿no? Eran más bien cosas hechas espada en mano, ¿no? En el momento que las milicias concejiles dejaron de estar activas, pues empezaron a pasar estas cosas. Claro, las suertes es lo que les tocaba en suerte. Las tierras comunales de labor, porque si había de labor también había de pasto, ya había para hacer leña, entonces se hacían, pues si eran 20 vecinos, pues hacían 20 suertes, que eran 20 parcelas, o 20 paquetes de parcela, ¿no? Porque no significaba que toda fuera una parcela, sino que en un paquete podía estar una parcela aquí y otra allí y tal, ¿no? Y entonces luego pues se sorteaban, se metían en un cántaro con un trocito de cera y se ponía suerte número 7, pero ya antes había escriturado bien que era la suerte número 7. Y un niño o niña de 7 o 8 años metía la mano y la gente se ponía en fila y entonces metía la mano y se lo daba. El otro decía, me ha tocado la 7, a otro la 13, a otro la 20. Y ya había un acuerdo previo, que era de tiempos inmemoriales, sobre si eso podía ser anual, es decir, para el año agrícola siguiente, por lo tanto eso se hacía hacia el 30 de septiembre, que era con San Miguel, es cuando se cambiaba el año agrícola. El año agrícola empezaba el 1 de octubre, ¿no? El 30, o bien para 2 años, o para 4, para 8. Por ejemplo, en Navarra suelen ser suertes de 8 años, pero en Cádiz, allí precisamente en Vejer, se hace una cosa muy bonita que es para 4 años, las suertes de Vejer. Y es el 22 de diciembre, o sea, 2 días antes de Navidades, se hace lo mismo, se ponen los agricultores, se pone la cera con el número, o sea, el papelito dentro del S, y se ponen en fila. Entonces van llegando y lo que les corresponde. Y luego después, pues, pasados los 4 años en Vejer, pues entonces ya se vuelve otra vez a hacer este sistema, ¿no? Pero anteriormente, si nos retrotraemos anteriormente, lo que se hacía era el trabajo en común, es decir, se trabajaban en común y lo que se hacía, se distribuía el producto. O sea, el comunal se ha ido degenerando por etapas, primero se hacía en común y había 2 maneras de distribuirlo, una según el trabajo aportado, que era la manera, bueno, pues quien trabajaba más, había como un control, decía, bueno, pues tú has trabajado más, tú has venido todos los días, se hacía un cálculo, se decía, te corresponde, por ejemplo, tanto centeno. Pero había otra manera que era la mejor, la antigua, que se distribuía según las necesidades. O sea, la casa que tenía más hijos recibía más centeno, la casa que tenía menos recibía menos. O sea, que entonces eso era un sistema familiar. En una familia pues no se hacen cálculos, es decir, el padre trabaja más o la abuela trabaja más, pero no se hacen cálculos. Esto, tú que has trabajado más, abuela, te corresponde más, no es así, ¿no? ¿No? Entonces, cuando la aldea era un conjunto que tenía un sentimiento de que eran todos uno, que eran una familia grande, una familia extensa, entonces no se aplicaba el principio de distribución según el trabajo, sino según las necesidades. Y eso era el sistema más antiguo y mejor. Para el siglo XX, yo el único sitio que sé que eso se aplicaba es en pueblos de Asturias. En Asturias se aplicaba todavía el trabajo así, o sea, la distribución de acuerdo a las necesidades. Porque aquí en Patones existían tierras particulares, eso solo se hacía en las comunales. Que las comunales, la gente no vivía de eso, se pagaba, como he dicho, al médico, al cirujano, al maestro, los novillos de los toros, porque era sagrada allí, todos los años en la fiesta pues tenían que traer 2 toros o 3, bueno, los cohetes también, cuando lees el papelito también pagaban los cohetes con eso, bueno, todas esas cosas, ¿no? La reparación de la iglesia, tal. Entonces estos sistemas de trabajo en común pues se han ido modificando por el tiempo, ¿no? Porque allí en Vejer se hace desde el siglo XVI, las suertes de Vejer, pero habría que buscar algún documento de cómo se hacía antes, es decir, antes de que se hicieran suertes, porque las suertes ya es un paso a la propiedad privada, claramente, ¿no? Es una propiedad privada por etapas, por años, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Pezuela dice que en el siglo XVIII todo era comunal, dice, el molino era comunal, la fragua comunal, el horno, todo, dice, pero se arrendaba, el concejo lo arrendaba. ¿Entendéis lo que quiere decir eso, no? O sea, se sacaba en arriendo, por ejemplo, el molino, y se daba al mejor postor, por ejemplo, por 5 años. Y entonces pagaba un canon al
al concejo por eso, pero en definitiva el manejo del molino ya era propiedad privada, pero no era suyo todavía, ¿no? Y la fragua, y había una posada también, sí que era, pero daros cuenta qué fuerza tenía lo comunal, era todo comunal, aunque ya en una fase degenerada, ¿no? Donde ya se anunciaba ya el paso a la propiedad privada, pero todavía era todo comunal, incluido y todavía había consejo abierto decisorio y no solamente deliberativo, en el cual se tomaban decisiones importantes que incluían, la decisión no era ninguna tontería, era cómo se pagaban los impuestos a la corona desde la opción A a la opción B. Entonces era un debate sobre un desembolso económico importante para los vecinos de Pezuela, que era el pago anual de los impuestos al rey. Cómo hacerlo, y la opinión pública se dividió, es decir, hubo un debate, que eso es muy democrático, y bueno, y luego se votó y ya está. Y la que salió mayoría fue lo que se hizo. Y nadie protestó porque la voz del concejo era sagrada, nadie lo contradecía. Si había habido un debate libre y una votación, se hacía lo que salía la mayoría, ¿no? Bueno, esperemos que surja una generación de historiadores que se preocupe de contar estas cosas como fueron, y no solamente pues de contar cosas que son anecdóticas, porque esto era la vida de la gente. Yo recuerdo cómo me decía una mujer, me decía, en mi pueblo, pues en Soria, dice, como teníamos un monte comunal muy bueno, dice, aunque allí hacía un frío de morirse, dice, pero nadie pasaba frío porque había muchísima leña, porque sacamos toda la que queríamos, pero cuidado, había que hacerlo de acuerdo a un reglamento, no se podía llegar allí con el hacha y yo corto por aquí y por allá, te ponían una multa que no veas. No, se tenía que hacer de acuerdo a que el monte continuara. O sea, cada año solo se podía cortar en una zona, estaba dividido en 8 zonas, de tal manera que durante 7 años las zonas no se les metía el hacha, con lo cual los árboles iban muy para arriba. Yo conozco, allí había encinas y quejigos de 25 metros de altura. Decía, y me casé con uno de un pueblo de al lado que no tenía monte comunal. Dice, ayer había un frío atroz porque allí la leña escaseaba. Dice, y entonces siempre le estaban escatimando porque no había leña. Y yo le decía, ¿por qué no había comunal en ese pueblo que está a 30 kilómetros de aquí? Dice, pues no lo sé, pero el caso es que no lo había. Dice, y ellos tenían que acudir a procedimientos como quemar paja, por ejemplo, se quemaba paja, cosas así, comprar leña en pueblos de al lado, que era cara y que además tardabas, claro, con mulas tardabas quizá 5 horas en ir y 5 en venir. Entonces, pues no conseguí que me explicara la mujer. Ella no lo sabía, cómo en el pueblo de su marido no había comunal, pero quien tenía un bosque comunal potente pues estaba considerado privilegiado, ¿no? Había mucha caza también. La caza era un elemento decisivo en la alimentación de la gente, muy importante. La caza de conejos, liebres, perdices, y claro, el monte era el sitio donde ellos estaban. Luego se podía recoger setas, que también tenía importancia, y luego pues los troncos de los árboles para la construcción, ¿no? Si querías arreglarte una casa, pues entonces había una diferencia. Ahora, a veces fueron los propios vecinos los que destruyeron el monte comunal, ¿eh? No siempre fue la consecuencia de la desamortización, es decir, que alguien ajeno al pueblo lo compra, lo corta, porque las tierras se vendían a precios tan bajos que incluso solo con la leña y la madera de romper el bosque ganabas dinero. Era en realidad un proceso especulativo, ¿no? Invertías 100.000 en comprar esa tierra sabiendo que la leña y la madera te va a valer 150.000. Pero lo que se hacían eran lotes grandes para que los vecinos de los pueblos no pudieran comprarlos, para que fueran lo que se llamaba señoritos de la ciudad. La mayoría de las tierras que se desamortizaron las compraron gente de Madrid, eso en todas partes. O bien gente de la capital de la provincia, que era gente que no tenía ninguna relación con el lugar y ellos querían especular, ¿no? Normalmente se cortaba la leña y la madera en 2 años, eso ya era mucho dinero, se hacía carbón y luego se cultivaban 3 o 4 años. Como a los 3 o 4 años las tierras estaban agotadas porque no había estiércol suficiente para aportar a tanta cantidad de tierras nuevas, claro, si en un pueblo tienen ganado para una cantidad de tierras X, pero no para 4X, si multiplicas eso por 4 no tienen, entonces eso era destructivo. Y al cabo de unos años ya allí se había quedado la materia orgánica se había ido y se creaba el desierto que conocemos. O sea, con la tierra dura, porque lo que hace la tierra esponjosa es el humus.
es por ejemplo, las hojas en descomposición de las encinas crean una materia orgánica muy buena. Si no la hay, pues es como casi cemento. Que yo sepa, no hay una norma general. No hay una norma general, porque depende mucho de la calidad de los suelos. Si los suelos, por ejemplo, son muy de sílice, pues entonces la cosa se pone mal, porque es necesario mucho abonado. En las tierras frías del interior de Castilla se conseguía, por ejemplo, en Soria, en Palencia y tal, cultivar trigo en lugares donde no se puede cultivar trigo. El trigo no se puede cultivar por encima de los 1200 metros porque el ciclo vegetativo es corto. ¿Cómo lo hacían? Teniendo cantidades inmensas de estiércol. Es decir, lo que hacían es tenían una cabaña ganadera inmensa, cada casa. Y entonces solo así, es decir, y había que estercolar mucho, es decir, había que coger y subir a esos sitios. Yo tengo recuerdos infantiles de eso, en grandes cantidades, ¿no? De tal manera que casi cada año se reconstruía el suelo vegetal. Y entonces, y si no hacías así, no había manera, porque el trigo sobre todo tenía un ciclo vegetativo muy corto, porque había heladas muy fuertes hasta marzo, aunque pusieras trigos de primavera, y luego pues tenían que crecer en 3 o 4 meses, pero realmente era una hazaña. Para la gente que cree que los de antes eran unos paletos inútiles y tal, no pueden comprender hasta qué punto se adaptaban a las condiciones de cada sitio, y lo sabían explotar con mucha inteligencia y con bastante saber hacer, ¿no? Porque normalmente se dice la gente, bueno, el ganado se tiene por la carne, por la leche. No, el ganado se tiene por el estiércol. Y muchas especies, por ejemplo, de cabras, daban muy poca leche y se tenían para estercolar, ¿no? Y luego, el segundo componente importante era la tracción animal, los bueyes, y el tercero, la lana. La lana también era muy importante, había que tener lana, claro. La lana era la que los vestidos de protección, ¿no? Pero era un sistema muy integrado y bastante eficaz, que cuando llegó la agricultura industrial todo eso se desarticuló, ¿no? Y ahora que ya vemos que la agricultura industrial lo que hace es una degradación sucesiva del suelo, pues va a ser muy difícil recuperarlo, porque claro, se requieren condiciones. Todos estos pueblos de por aquí, todos, de aquí a Soria, a La Rioja, tirando en dirección, tenían muchísimo ganado, cada familia, bueno, se podría calcular, nos ponemos un día lo calculamos, pero entre cerdos, vacas, ovejas, bueyes, mulas, o sea, tenían una masa enorme que luego todo eso además se ampliaba con la paja que se echaba de cama del ganado. En otros sitios se ponían pues algunas plantas silvestres, pero aquí se echaba la paja, ¿no? Y entonces pues era así. Y de otra manera no se podría haber hecho, ¿no? De otra manera se tendría que haber traído el trigo de zonas más aptas para el trigo, como es La Mancha. La Mancha abastecía de trigo a Madrid en el pasado. Pero de aquí no se podía hacer lo mismo. En La Mancha también los suelos eran mejores, eran más arcillosos, más profundos. Aquí no se podía emplear los métodos de cultivo de La Mancha. Por lo tanto, la agricultura era muy creativa porque había que adaptarse en cada sitio a lo que hubiera. Las características del suelo, que variaba mucho, de un pueblo a otro podía variar muchísimo, ¿no? Pero también era muy importante tener un bosques buenos de bellotas, porque en los años malos, suponeros que era muy normal en la época que viniera una primavera muy lluviosa, ahora ya no hay, pero el cereal se pudría y no daba, porque bueno, se enguachinaba, era la palabra, ¿no? Entonces esos años malos se salvaban con la bellota. Es decir, lo que es malo para el cereal es bueno para la bellota, porque una primavera lluviosa hacía que las encinas ¡bum!, dieran un montón. Y cuando llegaba el momento, pues, bueno, tenías tú un poquito, pero hasta septiembre, octubre, y entonces ya se empezaba a coger bellotas. Hay un texto de un pueblo de Cuenca que lo dice textualmente, dice, nosotros sobrevivimos porque tenemos un encinar. Dice, y en los años malos nos valemos del encinar para sobrevivir. Por lo tanto, era un sistema combinado. Este año ha venido bien, pues tenemos trigo. Este año ha venido mal, pues tenemos bellotas. Mitad y mitad, tenemos mitad y mitad. Cuando todo eso se desarticuló, y se desarticuló en gran medida para debilitar a las comunidades rurales. Es decir, la corona empezó a querer cortar árboles
era un hecho político para hacerlas débiles, para obligarlas a humillarse, porque luego tenían que decir, tenían que ir a los funcionarios reales y decirles, no hemos tenido una buena cosecha, necesitamos que nos entreguen tanto dinero en trigo, porque si no nos vamos a morir. Y el funcionario, bueno, pero... En fin, nos lo pensamos, volver la semana que viene. Y les hacían ponerse de rodillas. No, el fenómeno del bosque es muy político. Daros cuenta que la palabra emboscarse, ¿qué significa emboscarse? Emboscarse es un hecho político-militar, ¿no? Las emboscadas, emboscarse, y entonces los grandes conflictos que hubo en la época, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, las comunidades populares se defendían en los bosques de todos los procesos de desarrollo del Estado moderno. Entonces, destruir los bosques era necesario como un elemento de docilidad política, eso es clarísimo, ¿no? Eso incluso se hizo con el maquis en Andalucía, en la Sierra de Jaén, cuando la Guardia Civil vio que en ciertas zonas, estoy hablando de después de la guerra, no podían controlar a la guerrilla, porque la guerrilla contaba con todo el apoyo de pastores, lo primero que hicieron fue, en Teruel también se hizo, se obligó a todos los pastores a abandonar sus tierras. O sea, se les concentró. Sí, en Teruel incluso hay una película, la Guardia Civil iba y se decía, a partir de tal día, cualquier persona que encontremos en este terreno será considerado un maquis y será matado sobre el terreno, así de claro, ¿eh? Y la gente se iba. Pero incluso ni así, lo que hicieron fue prender fuego al monte. Se hacían incendios enormes, se aprovechaba el verano, el peor momento del verano, y se pegaba fuego. Entonces ya no había dónde refugiarse, porque el bosque es un gran abastecedor de alimentos. O sea, en el bosque no solamente te escondes, sino que tienes garantizada pues toda la alimentación a través de la bellota, los sayucos, porque ahora pensamos que los sayucos es, pues bueno, aquí en Guadalajara está el hayedo, pero es que no es verdad, los sayucos antes venían desde Sierra Morena en adelante, incluso en la Mancha había hayedos. Eso indica hasta qué punto había un terreno mucho más, más lluvioso, había un espacio, ¿no? Eso, bueno, la polémica sobre si cuando Cervantes dice que Don Quijote en la Mancha llegó a un hayedo, yo he participado en esa polémica hace años, estaban los que decían que eso eran fantasías de Cervantes, que no sabía lo que era un haya, y los que decíamos que eso era una tontería con la copa de un pino, joder, que cualquiera sabe lo que es un haya, ¿no? Que Cervantes estaba describiendo la Mancha del siglo XVI, que es muy distinta de la Mancha actual. Y eso nos mide la desertificación, porque si algo el haya necesita mucha humedad. El haya es un árbol que en verano no puede vivir con un sol nítido. Si vosotros habéis ido al hayedo de Tejera Negra, en un día de verano lo que veréis es que siempre hay neblina. Si quitáis la neblina a las hayas mueren, porque las hojas son muy frágiles y mueren, se desecan rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, lo de emboscarse era un hecho real, ¿no? Y en todos, por ejemplo, en los conflictos en el siglo XVI, conflictos nobiliarios, bueno, hay un libro que los estudia y había muchísimos conflictos, ¿no? Donde en algunos pueblos se llegó a ver una guerra civil permanente entre las instituciones del Estado y el Concejo, por ejemplo, en Pastrana. En Pastrana hubo una pelea a muerte entre la Casa Ducal y el Concejo durante siglos, pero pelea con muertos, es decir, todo se focalizó en que el Concejo no quiso autorizarles a hacer el palacio. Si habéis estado en Pastrana sabéis que está el Palacio Ducal, ¿no? Y los otros lo quisieron hacer por las bravas, claro, la Casa Ducal, ¿no? Entonces eso es enzarzar una pelea. Obviamente, ¿por qué no querían hacerlo? Porque sabían los abusos, las demasías, las atrocidades, las violaciones que originaban los nobles cuando se situaban. Entonces ellos, si tiene que haber nobles, lo más lejos de aquí, iros a Madrid, no nos metáis aquí un palacio, ¿no? Pero, y los otros, no, es que queremos hacerlo aquí también porque así podían apalancar mejor a la gente, cobrarle los impuestos, tener porque ellos formaban cuadrillas de seguidores. Tenemos que tener en cuenta que la condición humana es así, no todo el mundo estaba a favor del Concejo, ¿eh? Había gente que se salía del Concejo y se situaba pues a favor de lo que se llamaba pues los grupos nobiliarios, las cuadrillas nobiliarias, y cobraban de la Casa Ducal. La Casa Ducal les pagaba, les proporcionaba alimentos y tal, ¿no? Y cuenta una historia de Pastrana que a veces llegaban a las manos, había muertes. En Lozoya, por una cosa así, al marqués de Lozoya en el siglo XVII le mató el pueblo. O sea, había resistencia. El pueblo reaccionó en Lozoya, en la Comunidad de Madrid, y le mató. Y luego el intento que se hizo desde Madrid por averiguar quiénes habían sido, se quedó porque se dijo, no,
es imposible. Dice, y si intentamos averiguarlo, como ha sido todo el pueblo, lo único que vamos a tener es una insurrección popular. Dejémoslo estar, este señor era muy malo y estaba loco, y bien muerto está. Y eso pasaba continuamente, ¿no? Hay un conflicto muy fuerte que lleva a la sociedad actual, ¿no? Y las comunidades se defendían, lógicamente, claro. Pues que llueva un poquito en verano, que la sequía estival no sea tan fuerte, que haya una tormenta cada 10 días. Esas tormentas son decisivas y cada vez hay menos, porque llueve muy poquito, pero ese poquito permite que las raíces de las plántulas, porque ahora, suponiendo que fueran bien estas bellotas, pues para la primavera están así, ¿no? Y tienen unas raicillas así. Esas raíces no llegan al fondo, no llegan, porque un árbol dice que tiene las mismas raíces que la altura. Si un árbol tiene 20 metros, tiene 20 metros de raíz. Eso les permite llegar a terrenos muy profundos de donde extraen agua en verano. Lo malo son las nuevas, de ahí que vemos encinares muy potentes, grandes, con grandes árboles, pero chiquititos pocos. Claro, y es debido a la sequía estival. La sequía estival, yo en el libro mío, Naturaleza Rural y Civilización, lo estudio. Es fácil de estudiar. En documentos municipales se prohibía hacer fuego en el monte de tal fecha a tal fecha. Y eso es cuando había sequía estival. Pero en la época que yo estudio aquí, casos de Sierra Morena, se prohibía entre el 15 de julio y el 1 de septiembre. Es la época de sequía estival, claramente. Eso, pero es que eso sí lo aguanta. El mes y medio, con un par de tormentas que haya, lo aguantan. Ahora, lo que no puede ser es como ahora, que la sequía estival empieza a finales de mayo y dura hasta finales de septiembre. A lo mejor que hay una tormenta que dura una hora, pero que luego está 3 semanas sin que salga nada más, ¿no? Entonces, todo eso pues indica la gravedad de la situación en que estamos, ni más ni menos. Pues la concentración parcelaria es algo que impone el franquismo, lo impone diciendo que la ruina de la agricultura se debía a la pequeña parcela, que no se podía meter tractores porque un tractor no le ibas a meter para 500 metros, claro, necesitabas por lo menos 20 hectáreas. Y para promover la mecanización se impuso por la fuerza, la mayoría de la gente no quería hacerlo y bueno, pues a partir de ahí pues se puso un caos. Se decía, a ver, ¿tú qué tienes? 3 hectáreas en 20 parcelas, que era normal, 3 hectáreas en 20 parcelas, pues te ponemos las 3 hectáreas juntas en un trozo y te ha tocado aquel. Y luego la gente decía, es que eso a mí no me gusta, esa tierra no me gusta, no sé qué, bueno. Y tuvieron ingenieros trabajando mucho tiempo, pueblo por pueblo, buscando un acomodo, es decir, dividían todo en grandes parcelas. Y luego hay un inconveniente que es el que tú dices, ¿no? Que claro, ahora si alguien quiere tener un trocito de tierra para autoconsumo es muy difícil. Puedes encontrar a alguien que te lo venda, pero no es como antes, que había muchas parcelas. Había otra cuestión que estos señores ingenieros que se creen tan listos no comprendían. Vamos a ver, si se tiene la tierra muy, una por aquí, por allá, por acá, eso te protege contra las temidísimas tormentas de verano. Las tormentas de verano, ya tienes, el trigo ya está maduro. Y dices, pasado mañana venimos a segar. Pero resulta que esa noche hay una tormenta con gotas gordas, una tormenta de verano. Entonces te golpea las espigas y te tira la mitad del grano al suelo. Y luego al mismo tiempo, cuando vas a segar, el grano está húmedo, que es fácil que se pudra, ¿no? Entonces, como las tormentas son fenómenos locales, que en general a lo mejor abarcan 10 hectáreas, entonces, si tú tenías una tierra allí y otra allí, la tormenta de esta noche había tocado la tierra de allí, pero no la de aquí. Entonces, cuanto más disperso lo tenías, más protección te daba, que era el fenómeno más temido. Eso de que dicen que los agricultores trabajaban de sol a sol, partía de ahí. Porque cuando ya la gente veía que el grano ya estaba granado, estaba maduro, te entraba una angustia tremenda, porque si venía una tormenta o un granizo, entonces se lanzaban. A mí me han contado personas que trabajaban hasta de noche, si había luna, no paraban, trabajaban hasta 24 horas, y todo lo que hacían era comer muchísimo, hasta 5.000 calorías diarias, porque tenían que aguantar, pero eso duraba 3 o 4 días. No, y eso dicen de sol a sol, sí, de sol a sol 3 o 4 días. No es porque les obligaran a trabajar de sol a sol, sino cuando ellos veían ya en la era toda la miel recogida, le ponían lonas por si llovía, entonces ya se relajaban. Un poquito, porque no se relajaban del todo hasta que no la tenían ya guardada en la troje. Pero era esos días eran muy angustiosos y se vivía todo con mucha tensión, ¿no? Y cuando les hicieron la concentración parcelaria les dijeron, bueno, si pasa eso no hay problema porque tenéis un seguro agrario.
vale, un seguro agrario, bueno, vale, pero tienes que pagarlo, mientras que antes no. Antes lo que se hacía era como dispersar los riesgos, era la dispersión de los riesgos, ¿no? Pero como había que comprar tractores para que las empresas de tractores tuvieran buenos dividendos, pues bueno, se incluyó ese elemento. Y todo lo que viene aparejado, ¿no?, con ellos. Bueno, ahora ya la situación es pues, que esa agricultura cada día es menos productiva, los elementos críticos son crecientes respecto a ella, pero es un callejón sin salida porque, claro, la ganadería se ha separado de la agricultura, ahora tenemos enormes granjas, los productos de desechos no se usan, ahora está habiendo ciertos intentos de usar los productos de desecho de la ganadería para fertilizar, ¿no? Pero esos animales estabulados tienen un consumo tan fuerte de antibióticos y medicinas que eso se pone de manifiesto en sus excrementos. Entonces lo que se añade, porque claro, es una vida artificial, no es lo mismo ganado en extensivo o que, ¿no?, que luego se les llevaba en realidad a la cuadra para que allí produjeran excrementos, pero luego el resto del tiempo estaban vivos, estaban libres y por lo tanto tenían una salud muy potente, además eran razas autóctonas, muy adaptadas a las condiciones locales y no ahora que son criaturas artificiales. Las vacas son artificiales, sí, claro, producen mucho, pero ¿cuánto cuesta mantener todo eso? Solamente en antibióticos y tal, ¿no? Entonces hay gente que no está muy de acuerdo porque dice, sí, yo compro a esta granja una cantidad de estiércol, pero ese estiércol está muy cargado de sustancias tóxicas, yo lo añado al suelo y ¿qué pasa con los rendimientos? Mira, la agricultura de siempre se basa en unos principios muy sencillos. Un día nos ponemos y hacemos un vídeo sobre eso, sobre los principios elementales se basa, pero uno de ellos fundamental es la fusión entre agricultura y ganadería. Ese es decisivo. O sea, lo que no puede haber es un pueblo que solo se dedica al cereal y una granja 30 kilómetros más para allá que no sepan nada de agricultura. Esa separación no se puede mantener, ¿no?, porque ni siquiera es eficaz. Es que son cosas irracionales que se han hecho, ¿no? Entonces hay que buscar un sistema por el cual y luego, claro, la fertilización natural no es lo mismo que la fertilización artificial, ¿no? Son 5 o 6 principios muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, todo espacio agrícola tiene que estar rodeado de bosques, porque los bosques lanzan al ambiente una gran cantidad de humedad. Por ejemplo, una encina, que no es de las más, pero una encina cada día de verano puede arrojar a la atmósfera 100 litros de agua en vapor, una haya 300 litros, fíjate lo que eso significa, ¿no? O sea, arrojando agua, son bombas que arrojan agua, ¿no? Entonces, cae un poquito la temperatura por la noche, ese agua se condensa y pumba. En el momento de mayo, que es necesario, por agua de mayo, tenemos en el fondo del valle un trigal y le cae una lluvia nocturna que le pone nuevo. Es decir, si nosotros tuviéramos un espacio muy forestado y la agricultura solo fuera el 15% de los suelos, los rendimientos agrícolas serían enormes. Claro, por ejemplo, en La Mancha, la provincia de Toledo y Ciudad Real, vientos de 60 kilómetros por hora te dejan destrozado el terreno. Primero, se llevan toda la humedad. Segundo, todo el polvillo más fértil. Y claro, ¿cómo se ha logrado eso? Pues que esas llanuras, La Mancha viene de la palabra mancha, es decir, de manchas, de verduras. En La Mancha antiguamente había muchísimas lagunas, te quedan todavía, un año muy lluvioso, cogéis un coche, os hacéis, yo lo he hecho, y hay montones de lagunas, unas poquitas saladas, como la de Quero, que durante mucho tiempo ha sido una salina, pero otras no, de agua dulce, ¿no? Entonces alrededor de ella había muchas manchas de arbolado, y de ahí La Mancha. Y el espacio cultivado era pequeño, no debe haber más de un 20% de espacio cultivado nunca, un 15% ya es mucho. Y el resto, pues un bosque muy profundo y luego tierras de pastoreo que deben tener siempre la característica de bosque aclarado, es decir, bosque con poco arbolado pero no sin ninguno, porque esta es otra melonada, decían, nada, venga, pero vamos a ver, en verano los animales necesitan árboles para librarse del calor y si no lo hacen
ellos sufren mucho y ese sufrimiento se pone de manifiesto en todo. Sufren un estrés que les hace estar más enfermos, producir menos carne, menos leche, menos todo, ¿no? Entonces se necesita que por todas partes haya muchos árboles debajo de los cuales el ganado se pueda tumbar en verano, ¿no? En las horas de calor y tal, ¿no? Entonces todo eso también se dijo que eran tonterías, porque se iban a poner unos antibióticos tan maravillosos que les iban a curar del todo. Eso fue el primer razonamiento que se dijo, ¿no? Entonces, claro, el cortar, claro, no es lo mismo como erosionador y desecador un viento de 20 kilómetros por hora, 15 kilómetros, que sería si hubiera muchas áreas boscosas, que de 60 a 60 kilómetros por hora. Es que aquí pasan cosas que ya ni las piensas. Yo el otro día estaba oyendo la televisión, viento de 60 kilómetros por hora, provincia Toledo, tal, bueno, por ahí, ¿no? Con esto no podemos hacer nada. Es que eso es como ponerte un secador del pelo en el pelo, ni más ni menos. Sí, es que no queda nada. O sea, la tierra va perdiendo humedad, primero los 30 centímetros, luego los otros 30, luego los otros 30. Si es que es imposible, ¿no? Entonces la gente que destruyó los bosques no pensó que eso pasaría, ¿no? Y ahora ya, claro, igual por ejemplo la caída del porcentaje de materia orgánica, toda esa serie de cosas. Pero la agricultura en el sentido macro, es decir, en el sentido de las normas generales es fácil. Luego, cómo trabajar una tierra determinada para un cultivo, lo que ellos me decían, que aquí se pusieron, donde hemos estado forestando, se pusieron muchos manzanos, ¿no? Pero no es una tierra adecuada a manzanos. Entonces, pues allí no salieron los manzanos. Bueno, hay que tener en cuenta un poco las características de cada tierra, que puede variar mucho de un kilómetro a otro, ¿no? Y saber qué es lo adecuado allí. O poner primero, por ejemplo, lo del abono verde, que en muchas zonas de estas, pues si pones primero abono verde durante un par de años y luego lo vas enterrando, se crea una superficie muy mullida, muy bonita, que luego te permite a lo mejor, quizás sí, quizás no, poner manzanas. Ahí es verdad que a veces los libros de agricultura vale, porque miras y dices, a ver, yo tengo una tierra así, ¿qué puedo hacer? ¿No? Yo pondría, por ejemplo, guisantes forrajeros o habas y moverlos para que se creara un... Claro, las habas. Y entonces, pues eso... Pero las normas son... Lo que pasa es que ha habido razones políticas para destruir todo eso. Es decir, la construcción de las ciudades tienen que dominar, no conviene que la gente sea muy autosuficiente porque entonces, ¿cómo les cobramos los impuestos? Claro, aquí, por ejemplo, en un pueblo de Centenera hubo una rebelión, aquí que está en Guadalajara, contra... llegaron los que cobraban los impuestos, la Guardia Civil, esto en 1890, cogieron escopetas y se enfrentaron a tiros con la Guardia Civil. Ellos no querían pagar impuestos. Bueno, la que se armó. Es decir, si eso pasaba en 30 o 40 pueblos era imposible. No podías cobrar los impuestos a la gente a tiros. Es decir, era algo que no funcionaba. Y entonces, pues, tuvieron que inventar procedimientos maquiavélicos para ir destruyendo las aldeas, para conseguir gente sumisa. Todos estos de Centenera que se liaron a tiros con la Guardia Civil, todos estos acabaron en Filipinas. Claro. O sea, que de Filipinas no volvía nadie. O sea, te lo juzgaban, cadena perpetua en Filipinas, te los mandaban allí, el clima tropical los mataba en 3 o 4 años. Cuando Filipinas se hace independiente, en 1898, ellos probablemente ya habrían muerto. ¿Y quién fue? Pues la juventud de la aldea. ¿Sabéis dónde está Centenera, no? Cerca de Usanos, ¿no? La juventud de la aldea, a lo mejor... pues eran aldeas pequeñas que podían tener 30 jóvenes en edad juvenil, pues a lo mejor de esos, entre los que mató la Guardia Civil a tiros cuando asaltaron al pueblo y los que tal, pues a lo mejor dejaron en el pueblo 10, que eso claro es terrible porque luego ya no hay mano de obra suficiente para cultivar la tierra, todas estas cosas.